¿Cómo anda la oposición al inicio de una nueva etapa histórica de México? Bueno, aquí se lo platico, porque efectivamente la oposición es una gallina sin cabeza. Así comenzamos Historia de lo Inmediato el día de hoy. Como las gallinas decapitadas que antes de morir corren de un lado a otro, la oposición de México sigue extraviada. Pero a diferencia de estos animales, cuyo descontrolado comportamiento en su agonía es nervioso, los impulsos de la derecha tampoco son racionales, sino hepáticos e intestinales. No estoy diciendo que la oposición morirá pronto como las gallinas decapitadas, como si presagia su propio discurso mentiroso de que el pluralismo en México ha sido aniquilado por la dictadura que se ha instaurado en el país. Pero en todo caso, hay animales que sobreviven más tiempo, como las cucarachas, que duran semanas vivos sin cabeza, y poco más de una hora las serpientes. Y si de sobrevivencia se trata, hay el caso extremo en Estados Unidos a mediados del siglo XX de un gallo que duró casi 2 años después de recibir un hachazo que le cortó la yugular. Al animal se le conoce como el milagro Mike, cuyo propietario no terminó de cortarle esta por completo y, y solo con una parte del tronco encefálico vivió de líquidos hasta que se ahogó 11 meses después. Lo que quiero decir es que la oposición en México debe dejar de dramatizar, de mentir, y debe volverse seria para que sea tomada en serio. Es obvio, la oposición existe y seguirá existiendo porque es parte del régimen democrático que está vigente, tanto que es capaz de vivir en la permanente paradoja de afirmar con toda libertad, en todos los ámbitos y en todos los tonos, que hay en México una dictadura. ¿Quién les cree a esas voces? Solo ellos, si acaso. Los ciudadanos, no. Ha sido en realidad la oposición partidaria, empresarial, mediática, académica e intelectual la que ha aniquilado en su discurso deshonesto el pluralismo, un comportamiento que está directamente relacionado con el extravío de una gallina degollada. Esta oposición está errada hasta en los conceptos y llama dictadura, que por definición es totalitarismo, como sinónimo de abuso de poder que suele cometerse también en democracia. ¿Hay en México abuso de poder? Hablemos de eso, pero dimensionando las cosas desde la definición de los conceptos mismos. La sociedad mexicana, con su voto en la elección del 2 de junio, no le confirió a la oposición partidaria de PRI, PAN y Partido Movimiento Ciudadano el 37% de la elección presidencial, mientras que en la Cámara de Diputados le asignó el mismo porcentaje. Por supuesto, y no es poca cosa. Es más de un tercio de la votación nacional, lo que acredita que hay un sector de mexicanos que creyó en la opción contraria a la cuarta transformación. Nadie le ha quitado a la oposición esa representación, ni un solo voto. Qué curiosa dictadura vivimos. Ahora, que el Instituto Nacional Electoral haya asignado a cada partido, incluidos a los de oposición, una cuota adicional del 8%, como establece la Constitución y como se había hecho en sucesivas elecciones federales, pues era lo obvio, y así lo ratificará seguramente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lo contrario sería violar la propia Constitución. Con esta determinación del Tribunal Electoral,
que es la única institución que tiene la última palabra en la materia, se cierra ahora sí el proceso electoral. Han quedado configurados los grupos parlamentarios y nadie ha proscrito a los de la oposición, que ya hasta se instalaron en sus oficinas. El pluralismo entonces está vigente. Las minorías, que no lo son tanto, lo son en todo caso por voluntad popular, y nadie las está persiguiendo ni coartando sus derechos. Quienes afirman lo contrario tienen un problema de percepción, un problema de hígado o un problema de absoluta deshonestidad. Y no se ha alterado tampoco lo que establece la Constitución. Sigue la instalación del nuevo Congreso el próximo sábado, que recibirá el último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente, y ante el que rendirá protesta un mes después Claudia Sheinbaum para iniciar el nuevo gobierno de la República. Es preciso enseñarle a quien no lo sepa o a quien no lo quiera recordar que todas las reglas y las instituciones electorales vigentes, incluyendo la integración del INE y del Tribunal Electoral, fueron aprobadas por la actual oposición, no por el actual gobierno ni el Congreso. Solo una gallina sin cabeza puede negar lo obvio. También es de gallina sin cabeza negar que las iniciativas de reforma constitucional se discuten y se aprueban por la mayoría calificada que Morena y sus aliados alcanzaron en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. ¿Y qué es lo obvio? Pues que el oficialismo buscará esos 3 votos. La oposición podrá negarlo o tendrá disposición a proporcionárselos. Esa es la democracia. El Pacto por México de Enrique Peña Nieto fue la suma de votos de PRI, PAN, PRD, Partido Verde y el PANAL cuando existía. Y así fue, en realidad, el cogobierno de 3 décadas del PRIAN desde que Carlos Salinas lo creó tras el fraude de 1988. La oposición partidaria se opondrá a la reforma al Poder Judicial de la Federación, pero también a la reforma electoral, que tiene como propósito disminuir los multimillonarios recursos a los partidos y disminuir el número del Congreso. Que lo piense bien, porque la ciudadanía está vigilante y oponerse no le dará votos. El PRD, no se olvide, ya no existe. La oposición debe recordar que su deber no es solo oponerse al proyecto en el gobierno, que es su función primigenia de auditoría y crítica, sino también buscar ser alternativa para los ciudadanos. Si no fue capaz de articularse como opción creíble en el proceso electoral que está por concluir, que lo colocó en su dimensión actual, puede comenzar a hacerlo ante el nuevo gobierno y ante las reformas que están en curso. Ha llegado la hora de que el magnate Claudio X González sea apartado como el jefe de la oposición, junto con sus asesores Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, quienes son justamente los que han antepuesto lo hepático a lo cerebral y que ha hecho a la oposición andar como gallina decapitada. Claro que si toma la estafeta Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la derecha en 2018, que ha vuelto de su autoexilio en Estados Unidos, pues es garantía de que las decisiones se seguirán tomando desde el buche hasta las vísceras. Gracias el día de hoy.